¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo estamos? Iniciando la semana con, pues con estas novedades ahora de que nuevamente nos cerraron este fin de semana las parroquias por el tema del COVID. Y bueno, pues tenemos que seguir adelante así. Pero bueno, por eso pues hemos ido aquí pues trabajando el tema de seguir con ciertas transmisiones. De hecho, en unos momentos más voy a dar algunos avisos aquí a través de otro videito. Pero pues vamos a seguir aprovechando que ahorita nos da la oportunidad esta situación de que otra vez cerramos para seguir formándonos en estos espacios pequeñitos de tiempo que tenemos, que por cierto no puse aquí mi timer, muy bien. Entonces, bueno, estábamos viendo la semana pasada, el viernes nos habíamos quedado con el tema de el nacimiento de Jesús, y veíamos ahí pues esta virtud de María, ¿no? De poder esperar, tener siempre la confianza plena, total, abandonada en un Dios de misericordia, en un Dios que nunca, nunca la va a abandonar, que nunca la va a dejar, aún en los peores problemas. Y veamos que este era un problema pues bastante complicado, porque pues cómo explicarle a José pues lo que está pasando, ¿no? O sea, es realmente imposible, era imposible. Entonces, por eso, como les decía el viernes, pues si tu problema es tan grande, tan grave, que necesita de un ángel, Dios lo va a mandar. ¿Sí? Y recordar lo que les he venido diciendo, ¿no? O sea, cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios se hace responsable de las consecuencias. María obedece al Señor, acepta entrar en su proyecto. Esto le complica grandemente la vida y se la complicará durante toda su vida, pero Dios es el garante de que saldrá adelante, de que habrá paz en su corazón. O sea, Dios verdaderamente, cuando nosotros hacemos su voluntad, pues Él es el que sale por nosotros, ¿no? Porque imagínense si no, pues qué tipo de Dios tendríamos, que nos pide que hagamos algo y luego a la hora de la hora dice, no, pues ahí te metiste tú a ver cómo sales. Pues no, y lo vemos claramente en el caso de María. Quiero terminar un poquito con un poco de apología, dado que pues vamos revisando esto. No me meto a fondo en los textos porque pues ya sería prácticamente una clase de Mariología. Estamos ahorita ya desarrollando, va bastante avanzado ya, el Instituto de Mariología, de Estudios Mariológicos de Monterrey, que espero en breve poder ya presentar de una manera más formal, y que ahorita pues ya hemos empezado en algunas parroquias con este instituto, que estoy seguro que será de mucho beneficio para toda nuestra comunidad, sobre todo porque conociendo y amando más a la Virgen María, pues vamos a poder tener una mejor relación con Dios. Entonces, en el capítulo que estamos leyendo, en este capítulo primero de Mateo, el versículo 25 ha sido un versículo muy polémico, de hecho utilizado frecuentemente pues, por los hermanos de la Reforma, los hermanos separados, que por otras circunstancias que ahorita no me voy a meter pues ni a discutir ni a explicar, pues ellos han pues buscado separar un poco a nuestra Madre Santísima, o un mucho en algunos casos, de la historia de la salvación y de su papel pues fundamental dentro de la historia de la salvación. Y han utilizado este texto para decir que María pues ciertamente, como lo indica pues de manera total, así plena, tanto el Evangelio de Lucas como el Evangelio de Mateo, nos la presentan como virgen. Ella es la virgen que concibe. Sin embargo, después dicen que pues, los que son referidos en los diferentes evangelios como hermanos de Jesús, pues que ya son hijos ya naturales de la Virgen María, que son hijos también de José. Lo cual dentro de nuestra fe es inadmisible, y no de nuestra fe, es inadmisible teológicamente, porque esto, les digo, no me puedo ahorita meter a explicar esto con mayor profundidad,
espero en otro momento, fuera de quizás momentos marianos, o quizás un poquito más adelante que veamos más teología. Esto pues la desvincularía completamente del proyecto de Dios para ella. Entonces utilizan el verso 25, ¿verdad?, para decir que tuvo más hijos, porque el verso 25 dice, y estuvo, y diferentes textos, ¿verdad?, pero dice, y se mantuvo virgen, dice, o se conservó su virginidad hasta que, esta parte del hasta que en griego sería eos, ¿verdad?, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, hasta que parecería suponer, ¿sí? Parecería suponer que bueno, pues hasta ahí y luego ya no. Pero esto no es lo que dice. Dice, hasta este momento permaneció virgen, es decir, concibió virginalmente, dio a luz virginalmente, y luego ¿qué pasa? No lo dice, no dice qué pasa. Y hay muchos, o sea, el verbo, el elemento eos, ¿verdad?, hasta, no indica nada de lo que va a pasar después, ¿sí? O sea, hay muchos textos que indican esto. Quisiera leerles algunos porque es un término equívoco, confuso, que obviamente pues es utilizado malamente, ¿verdad?, para pues decir cosas que no son ciertas, ¿verdad? María no tuvo más hijos que a Jesucristo, es su único hijo, ¿verdad? Es hijo de Dios e hijo real de ella, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y por eso le llamamos a María la Madre de Dios, conforme a su naturaleza humana, o sea, en su encarnación, ¿verdad? A partir de ahí, no es la Madre de Dios, como ya les explicaba la semana pasada, en función de su eternidad, pues ahí nada más fue engendrado del Padre de todos los siglos. Entonces, quisiera ver algunos textos con ustedes. Uno de los textos es 1 Samuel 15:35. Si gustan, vamos a ver este texto para que veamos que no nos dice gran cosa. 1 Samuel, versículo 15, capítulo 15, en el verso 35. Dice, Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. O sea, después de su muerte, ¿sí lo vio? No. O sea, Samuel no vio más a Saúl, ¿sí?, hasta el día de su muerte. O sea, ¿qué quiere decir? Lo vio por última vez, como lo dice el verso 34. Luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gilboa de Saúl. Y luego, bueno, vamos a ver todo el proceso hasta que se muere. Bueno, muere en una batalla Saúl, es decir, el profeta que lo ungió ya nunca más lo volvió a ver. ¿Sí? Dice, no lo vio más hasta el día de su muerte. O sea, eso no quiere decir que después de su muerte sí lo vio, o sea, no quiere decir nada, simplemente es un hasta aquí, es lo que nos está diciendo. O sea, Mateo, lo mismo que Lucas, lo que nos está diciendo es que fue concebido virginalmente y que María se mantuvo así, o sea que José nunca tuvo contacto con ella, ¿sí?, hasta ese momento, pero no nos dice que después sí lo haya tenido. Entonces el problema en la Biblia es o quitarle o ponerle. Hace poquito hice un video que quizás hayas visto sobre el tema de ser congruentes en nuestra vida cristiana, que si somos congruentes como cristianos, pues debemos de exhibirnos como tal y debemos de tener los criterios de un cristiano. Y entonces hablo de nuestra participación política, es decir, un cristiano debe de participar políticamente, y si participa políticamente debe portarse como un cristiano. O sea, si yo soy un senador cristiano, pues tengo que actuar en consecuencia. Bueno, por ahí te invito a que lo veas, está ahí en la página de YouTube y también está en Facebook. Y bueno, pues no falta quien le agrega ya la interpretación. Dice, y con esto el padre Ernesto nos muestra su desaprobación a la 4T. A ver, ¿en qué parte hablé yo de la 4T? En ninguna parte.
Ese no es mi interés. Mi interés es decirle al cristiano, hermanos, pónganse las pilas y vivan cristianamente. Si eres diputado, sé un buen diputado, sé un diputado cristiano. Si eres presidente, pues sé un presidente cristiano. Que los valores que le son propios al cristiano se vean reflejados en la vida de todos. Si eres un empresario, lo mismo. Si eres un padre de familia, lo mismo. O sea, todos tenemos que manifestar realmente nuestra fe y tiene que estar movida por los valores que son los valores cristianos, que son los que deben de ir empujando nuestra vida social para formar en ella el reino. Pero pues cada quien le acomoda para llevar agua para su molino, ¿eh? Aquí lo mismo, ¿dónde dice que después del parto sí tuvo? No dice en ninguna parte. Fíjense en esta otra. Segunda de Samuel 6:23. Vamos a ver esta de Segunda de Samuel 6:23. Aquí tuvo un pleito David con su esposa, la esposa lo critica, en fin, todo un tema ahí. Y entonces termina así el verso 23. Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Y después de su muerte sí tuvo hijos? ¿O cómo? ¿No? O sea, simplemente indica un momento de término que indica una situación que viene hablando de un castigo, en este caso para Mical, y entonces pues ya no tuvo hijos hasta el día de su muerte, es decir, pues nunca tuvo hijos. ¿Por qué? Porque hasta el día de su muerte. Pero, ¿de dónde entonces sacamos? Como en el texto de María, ahí sí, yo le acomodo y digo, y después sí tuvo hijos, y ahí dice, ¿dónde dice? Ahí no dice, ahí nada más dice que hasta ahí. Y bueno, pues un texto más ya del Nuevo Testamento, veamos Mateo 12:30. Vayamos a Mateo, ahora vamos a Mateo, en el capítulo 12 y en el verso 30. Dice el Señor, ¿cómo puede alguien, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama? Entonces aquí el punto es, a ver, o estás con la iglesia, con su pensamiento, o estás en contra del pensamiento de la iglesia. No podemos, o sea, yo creo que es bien importante, hermanos, que vayamos, lo que les decía ahorita hace un momento, ¿no? Es bien importante que nosotros vayamos, pues ya decidiendo si verdaderamente qué partido es el que vamos a tomar, porque pues de lo contrario pues no funciona este tema, ¿no? O sea, yo creo que es bien importante que nosotros, si nos definimos como cristianos católicos, nosotros tenemos que creer lo que cree la iglesia. Y como ven, pues hay diferentes textos. Hay otro texto también, por ejemplo, también del Nuevo Testamento, Mateo también. Mateo en este mismo capítulo 12, pero el verso 20. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Y luego sí, o sea, ya dejó de ahumar. Y luego cuando llegue la justicia, ahora sí ya va a ahumar. Pues no, ya está apagada, ya no va a ahumar. Por eso, a ver, el que no recoge conmigo, pues desparrama. ¿Sí? O sea, no podemos como que sí, soy católico, pero sí soy cristiano, pero yo creo que la Virgen María tuvo más hijos, no. O sea, toda la historia de la iglesia lo afirma, los santos padres, en fin. Entonces,
tenemos que mantenernos firmes en lo que nosotros creemos. Y por eso les he dado ahora también estos textos bíblicos que nos ayudan a darnos cuenta de que a veces una palabra, como la palabra hermano, que puede ser utilizada para el primo, para el sobrino, para hasta el miembro del clan. Hombre, uno va a Reynosa, no sé ahora, pero pues todavía hace no mucho tiempo, uno se iba a estacionar y llegaba y le decía, ¿qué pasó, primo? ¿Le cuido el carro? Primo, pues ni te conozco, compadre. Pero son primos. Aquí, no sé, en otras partes del país, ¿verdad? Pero a las suegras, ¿cómo les dicen? Tía. Pues, ¿cuál tía? Pues es su suegra. O sea, no es su tía. O sea, son formas de decir, de expresiones que no indican realmente una realidad como nosotros la quisiéramos entender. Entonces, es bien importante que tengamos bien clara nuestra fe y que veamos, como en este caso, que tenemos textos bien claros y bien contundentes que en un momento dado nos indican que, por ejemplo, eos, hasta, no significa nada más que hasta aquí. Lo demás no lo dice. No le inventes. No le inventes. No le hagas decir a la Biblia lo que no dice. Así que bueno, se ha acabado nuestro tiempo. Entonces los espero el día de mañana para continuar revisando todos estos textos que nos hablan de... Mañana hablaré un poquito sobre este tema ya de la virginidad de María, pero en cuanto a cómo ella asume esta vida y lo que esto representa. Nos vemos, por favor de Dios, mañana.